Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hola. Nosotros vamos a tomar una de las noticias del día de hoy que todavía no termina de definirse porque el debate todavía continúa en el Senado sobre la destitución de los 4 generales. Con eso arrancamos hoy. Muy bien. Un abrazo, buen programa. Gracias, buena tarde para ustedes. Nuestra producción hizo el siguiente trabajo que les vamos a presentar y tomó varios momentos del debate que desde las 9:30 de la mañana y todavía hasta la 1 estaba registrado esto. El debate sigue en realidad, así que noticias tal vez tengamos en el correo del programa o más tarde. Pero hasta el momento así se estaba debatiendo en el Senado. Miren. Si este artículo no hubiera salido, quizás no hubiéramos estado acá. La Presidencia de la República estuvo en conocimiento de esto y escondió la información. Al presidente se le quemó el asado e incendió la casa para disimularlo. Con cada voto que haya hoy en el Senado estamos definiendo la historia del país. Después de esta decisión del Partido Nacional va a decir que el senador Javier García, señora presidenta, trató de apagar el fuego con combustible. Este es un tema en el cual pretenden por razones políticas pasar por arriba de la ley. Por razones políticas. Yo no lo voy a hacer. Porque el Frente Amplio ha utilizado a las Fuerzas Armadas institucionalmente como un trapo de piso. Yo solo cumplía órdenes. Eso es lo que está en discusión acá. Ese es el origen de la impunidad. Yo solo cumplía órdenes. ¿O no es así que la impunidad reinó en este cielo hasta que ganó el Frente Amplio? ¿Sabe lo que dijo el presidente de la República? No puedo leer todos los expedientes que me llegan. Cuando toma conciencia de las actas, actúa a favor de luchar contra la impunidad. Creo que el senador Michelini pidió la renuncia del secretario de la Presidencia o se olvida que pidió la renuncia del secretario de la Presidencia. ¿Dónde está Toma hoy? Toma está en Roma para hablar en una audiencia del Plan Cóndor sobre Gabazo. ¡Sensacional! No me vengan a embarrar la cancha. ¿Cuántos informes equivocados le han acercado al presidente de la República para distorsionar también este tema? ¿O nos olvidamos? Como no se quiere discutir esto, que es el huevo de la serpiente, que es la doctrina de la impunidad, empezamos a discutir si Manini Ríos informó, no informó. Empezamos a discutir sobre todos estos vericuetos legales que poco importan. Actuaron al impulso del periodista Abercón. Estaba la declaración de Gabazo aceptando lo que aceptaba y no lo vio nadie. Aplicaron el siga-siga. Siga-siga entonces. Voy a hablar lo más tranquilo posible. El poder político se enteró en febrero de este año. Es porque deliberadamente ocultaron la información. Pero entonces, señora presidenta, actuemos con la verdad. No puede mandar al Senado un argumento de reglamentación porque en realidad sabe que con su firma avaló la infamia. Capaz que hoy no tenemos los 19 votos que necesitamos para aprobar las venias que nos piden, pero estoy seguro que el 20 de mayo serán miles los que van a estar marchando para empezar de verdad a profundizar en el avance democrático, saber toda la verdad, que haya justicia y nunca más terrorismo de Estado. Bien, y en estos instantes efectivamente acaba de terminar y no se logró la mayoría para votar las venias para la destitución de estos 4 generales. Bien, supongo que en instantes podremos tener algún móvil, justamente con algún legislador que se retire de sala para poder contestar algunas preguntas. Pero mientras tanto, me interesa saber aquí entre ustedes, panelistas, cuál es su opinión. Porque uno escuchaba este debate en el Senado y pareciera que algunos deciden cuáles son las preguntas correctas para hacer en este tema. Bueno, ¿cuáles son las preguntas correctas? Porque uno puede hacerse muchas preguntas o decidir que esto es el debate sobre algo, como escuchábamos, por ejemplo, plantear a la senadora Moreira, decidir que este debate en realidad es sobre la impunidad. Bueno, el debate sobre la impunidad es un debate. Acá se está votando otra cosa y por otras razones. Entonces, ¿por qué todo en la misma bolsa? Quienes no votaron las venias, ¿es porque en realidad están a favor de la impunidad? ¿Ese es el razonamiento que habría que hacer?
no sé, pregunto, ¿cuál es la pregunta clave en este tema? Porque el tema de los militares evidentemente es enorme, se ha confundido de manera a veces flagrante, a veces inconsciente, no solo en esta crisis reciente que hemos estado viviendo, sino históricamente. Por algo, en 34 años, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, no parecen ponerse de acuerdo en algunos temas que hacen a las Fuerzas Armadas. Bueno, pero en concreto, ¿qué se estaba votando? ¿Se entiende? ¿Todos hay consenso en saber qué se estaba votando hoy en el Senado? Se estaba votando el pedido para destituir a 4 generales. ¿Sobre qué fundamento? A ver. Sobre el fundamento de no haber informado a sus superiores lo que habían recogido en las actuaciones del Tribunal de Honor. Pero se informó a los superiores. Por eso consta mismo, en actas. Por eso mismo, justamente, a eso voy. Lo que se votaba era un pedido de remoción de los generales, o sea, veña autorización del Senado, se requerían 19 votos para proceder a otorgar esa veña del Poder Ejecutivo. No se obtuvieron en función de que no se alcanzó la mayoría requerida que se convenciera de que estaban las razones que invocaba el Poder Ejecutivo para remover los generales. Eso es lo que se votó. Los debates sobre otras cuestiones, obviamente son debates políticos que son de recibo, siguen abiertos, pero la instancia parlamentaria era una y muy concreta, era esa. ¿Alguien tiene otra mirada? No logra los votos aquí, el Poder Ejecutivo podría por sí destituir a estos 4 generales. Uno supone que el presidente Vázquez no lo ha hecho en el entendido de buscar un consenso político y buscar en este seno político de repercusión que es el Parlamento los votos necesarios. No los logra, pero como tú dijiste al comienzo, es un tema muy amplio. Es un tema institucional, estamos hablando de la destitución de 4 generales, vuelve el tema Gavazo a estar presente, está el tema del Poder Ejecutivo y todo lo que ya sabemos que ocurrió con los tribunales de honor, pero también está sobrevolando el tema de la ley orgánica militar, que no es un tema para nada menor. Si tenemos en cuenta que a finales del año pasado, en diciembre, se pensaba votar esta ley y no se votó por distintos motivos, y que el Ejecutivo planteó que se votara este año al Parlamento. Recordemos que este año el Parlamento comprime su tarea porque trabaja hasta septiembre, es un año electoral y por lo tanto el Parlamento no trabaja hasta fin de año. Así que bueno, veremos qué pasa con esta ley. Hago el contexto de la ley porque no es menor, porque entre otras cosas la ley deja de lado el tema de la obediencia debida, algo que al pasar mencionaba la senadora Constanza Moreira también, que no es un tema para nada menor. El descenso también, básicamente en el ejército, de 19 generales actuales a 16, de 192 coroneles a 130. Y que desaparezcan además los tribunales de honor, ¿no está por allí también? Exactamente, bueno, los tribunales de honor aparece como un tema fundamental teniendo en cuenta de dónde venimos. Sí. Por eso quería contextualizar un poco todo esto, ¿no? Parece un tema institucional importante, donde también en un año electoral la oposición hace su juego y el oficialismo también. Bien, pero por eso entonces, y por lo que hemos escuchado, han hecho el juego. Claro. Porque de un lado y del otro hay argumentaciones que no remiten a la discusión parlamentaria que tendría que haber habido hoy en el Senado. ¿Por qué? No es solamente este pedido de veña para destituir, en eso no estoy de acuerdo con lo que Graciano plantea. Ese es el hecho por el cual el caso toma estado parlamentario. Pero eso es lo que se votó. Bueno, pero todos sabemos que lo que se discutió es otra cosa. Pero lo que se votó es eso. Lo que se discutió es otra cosa. Muchas cosas, pero es formalmente, es por eso toma estado parlamentario. ¿Qué se discutió para ti, Vero, entonces? Se discutió si le vamos a cobrar a Vázquez en campaña electoral el bochorno de haber homologado un fallo del tribunal con lo que contiene Gavazo, o si vamos a dar una señal política unánime en contra de este tipo de hecho. Y ganó el juego político electoral de no darle la derecha a Vázquez en el hecho. Lo que pasa es que cuando la argumentación, uno escucha a Michelini o a Moreira, ¿no? Senadores, plantear que en realidad no votar la veña es de alguna manera apoyar la impunidad. Pero ¿y qué haces con el propio presidente que homologó ese fallo? Bueno, pero y que no solo homologó ese fallo, sino que nombró como nuevo comandante en jefe a uno de los miembros de ese tribunal y después lo tuve que desaparecer. Victoria, yo estoy nadie se pregunta cómo Toma sobrevive de todo, porque han desaparecido varios. Todos se lo preguntan, los principales actores que están allí han hablado, han acusado. Creo que aquí casi unánimemente hemos condenado esa actitud. Algunos han hecho hipótesis distintas respecto al tema, si fue o no una omisión, si fue deliberado que eso se guardó, ya lo discutimos. Pero acá lo que estamos viendo es cómo el sistema parlamentario, cómo los políticos de los distintos partidos responden ante una situación concreta, que es que un tribunal de honor no juzga a un militar que declara haber desaparecido a una persona. Eso es lo que hoy
para mí, se votó negativamente. ¿Para vos, Alfredo? Yo estuve escuchando durante 3 horas y algo el debate parlamentario. Y la verdad que a mí me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena porque se tiraron con 10.000 cosas de un lado y del otro, ¿no? De un lado eran los impunes que estaban, y de otro lado los pactistas, y se tiraron hasta el telegrama aquel al Goyo Álvarez que le atribuyen a un tal Tabaré Vázquez, se tiraron con todo. Me pareció, estamos a la sombra del año electoral trayendo a colación cosas que me parece que lastiman al sistema institucional. Yo creo que yo hoy entendí que Tabaré podía haberlo sacado sin haberlo mandado al Senado. Yo eso no lo había entendido antes. Me parece que lo tenía que haber hecho, sabiendo que iba a pasar esto, sacar a los generales. Yo creo que institucionalmente nosotros necesitamos mandar un mensaje como país a que determinado tipo de actitudes no se aceptan por nadie, ni el gobierno ni la oposición. Y hay todavía, en mucha oficialidad alta del ejército, la doctrina de seguridad nacional sigue pesando. Bien, el tema, entonces, sí es verdad eso que estás diciendo. ¿Es verdad que nadie acepta ese tipo de actitudes? Yo creo... ¿Es verdad que todos los partidos están alineados en eso? Yo espero que estén todos alineados en eso. Yo creo que, en definitiva, deberíamos nosotros como democracia mantener un nivel de Fuerzas Armadas, porque aparte el argumento de un lado y del otro es que ustedes odian las Fuerzas Armadas, ustedes son pro-milico, es decir, se cruzan demasiadas cosas que me parece que enturbian el debate. Se están cobrando el pasado reciente. Se están cobrando el pasado reciente. ¿Sabes lo que? Suéltame pasado, decían. Señal concreta sobre... Si no tuviéramos el año electoral, seguramente la oposición lo hubiera votado, la destitución. Y hubiese pegado fuerte en el debate parlamentario, pero después hubiese levantado la mano, creo yo. Es un tema demasiado importante para el país, para someterlo a la mezquindad de la campaña electoral. Exactamente. ¿Quién lo propuso? ¿Quién propuso el debate para someterlo, como tú dices, a la mezquindad electoral? ¿Quién lo propuso? Si estaba el camino, como dices, pero si estaba hay que ser mezquino en el debate. No caigas en la mezquindad vos. A ver, ¿qué quiere decir Pascal? Escuchemos. Tomando el argumento de Verónica, que es una hipótesis de trabajo, ella remite a la mezquindad del sistema. Entonces, ¿quién abre las puertas a la mezquindad del sistema? Si estaba el camino abierto para que el presidente Vázquez tomara la decisión, ¿quién abrió las puertas a la mezquindad del juego electoral? ¿Quién fue? ¿Y quién fue? ¿Y con qué objetivo? De un proceso... Bueno, ahora nos entendemos. Otro error más, más otro error, más otro error, acá más otro error. Lo que estamos jugando es todo el proceso, porque vamos a comenzar de nuevo. Hay una teoría que habla de que en realidad esto lo que hace es perpetuar impunidad, ¿no? Otra teoría es que en realidad lo que pretende hacer el oficialismo con este llamado a debate y demás, es terminar de, supuestamente aclarar, pero no es aclarar, sino que es esconder. A ver, todas las teorías hay que escuchar. No. O sea, a ver, yo creo que en tren de interpretaciones son todas válidas, cada uno lo puede fundamentar y me parece que todos escuchamos con respeto la opinión de cada uno cuando está bien fundamentada. Una cosa son los hechos, lo que pasó es lo que pasó. Se sometió a votación X tema, no salió la votación, en función de que la mayoría requerida no entendió que los argumentos eran de recibo. Punto. El debate, que tiene 35 años, 40 años tiene el debate. Que se reeditó hoy. Y bueno, se reeditó porque el presidente de la República, que habiendo recibido el expediente, habiendo sido informado por el ministro de Defensa, no actuó en consecuencia y solamente reaccionó cuando se publicó una nota periodística, decide ahora, luego de todas las omisiones que hizo una tras otra, decide trasladar el debate al Parlamento. Y el Parlamento actúa en consecuencia. Que actúa con criterio político los partidos, vaya novedad. Vaya novedad. ¿Con qué criterio van a actuar los partidos políticos si no es con un criterio político? O sea que para ti lo que está haciendo el presidente Vázquez es pretendiendo saldar su error con el costo político de todos por igual, bueno, cuando no correspondería. Son interpretaciones. Yo me limito a los hechos y que cada uno, a partir de los hechos reales, saque sus conclusiones. Ahora, Graciano, si este es el típico escenario donde uno podría volver a aquella frase y debatir a qué remite más lo que vimos hoy en el Senado. Si a que lo político está por encima de lo jurídico, ¿o no? Ahora, si es así, Ale? La oposición le hizo el juego a Vázquez. Déjame seguir, a ver, Ale. Yo creo que, yo a diferencia de lo que se dice por ahí, disculpa que estoy un poco mal de la voz, me acabo de dar cuenta, no estaba tan mal hace un rato. Bueno, yo sostengo que a mí siempre, por definición, te diría filosófica, ideológica, a mí siempre me interesa qué opina el Parlamento sobre todos los temas, ¿verdad? Y si hay una instancia en que el Parlamento, que es
la pata de la democracia que más y mejor nos representa, porque ahí están los que opinan como vos y los que opinan distinto a vos, si uno se priva de esa posibilidad, para mí siempre es una mala noticia de carácter institucional. Por lo tanto, aunque haya existido, yo eso no lo admito, no termino de tenerlo claro si de verdad se pudo haber procedido, digamos, sin tener en cuenta la opinión del Parlamento. Que se haya buscado la opinión del Parlamento, a mí es algo en esta y en cualquier circunstancia que me gusta, que me parece bueno y oportuno. Sin embargo, no quiero sacar la pata del lazo porque yo creo que se equivoca la oposición, no en criticar la actitud impresentable que sobre estos temas ha tenido muy particularmente el Poder Ejecutivo, y que en esto, en uno de los pocos casos que se da, creo recordar que hubo unanimidad, con distintos matices, pero unanimidad al respecto, que actuó mal el Poder Ejecutivo, que una vez más el poder de la prensa y la importancia de esta fue la que puso el tema arriba de la mesa, que la homologación del fallo no debió haberse llevado a cabo, etcétera, etcétera, etcétera. Hace muy bien, yo ya ni hablo de la oposición, hace muy bien cualquier ciudadano atento a hacer y ejercer fuertes críticas al respecto. Sin embargo, eso no debería opacar ni eclipsar el asunto de fondo que desde la perspectiva histórica e institucional es más importante aún. La lucha sin, valga la imagen, sin cuartel, que todos, sin exclusiones, tenemos que tener a propósito de ¿qué? Terrorismo de Estado, nunca más, y perseguir los principios de verdad y justicia. Y creo mucho más que esto debió haber ocurrido a pocas horas de que se vuelva a realizar una marcha del 20 de mayo, que yo insisto que se está perdiendo el sistema político y en particular las nuevas generaciones que procuran nuestro voto, de dar señales claras acerca de que verdad y justicia necesita que todos nos encuentre en la misma vereda, en la misma calle, en la misma avenida republicana e institucional. Ya lo dijo alguien, que por sus frutos le conoceréis. De esto se actúa con hechos y no con palabras. ¿Qué pensás, Virginia? Bueno, yo parto de la base de que los que están ahí en el Parlamento todos están convencidos de que no más impunidad, porque si no, no estarían ahí adentro en ese recinto discutiendo las cosas. Yo comparto con Graciano que a mí no me gusta que se le exija a la oposición elevación moral para determinados temas cuando estamos partiendo de la base de que en realidad el error parte desde otro lugar y es como que en algún punto, bueno, tratamos de... ¿Desde dónde parte el error? Y desde el Poder Ejecutivo, que homologó el Tribunal de Honor sin haberlo leído. Y las excusas de que no tiene tiempo para leer todas las actas. El error es antes, Virginia. A ver, ¿de dónde parte el error? Primero que termine Virginia, después yo lo abro a los demás. Para vos parte de ahí, de ese día. Por supuesto. Y que tengan muchas cosas, y por supuesto, no es una excusa. Creo que, como decía Alejandro, eso ya se debatió. No era un documento más que se le acercaba al presidente y se deberían haber tenido las precauciones. Muchos catalogan ese error o acto fallido como desinterés en lo verdadero y genuino en los derechos humanos. Bueno, la motivación yo no la puedo decir. Digo, habrán un montón de suspicacias que se pueden hacer. Yo desconozco cuál fue la motivación. Sea cual sea. Pero ese para ti fue el punto que nos trajo hasta aquí hoy. Y sí, bien. Exactamente. Pero también creo que llevar al Parlamento, porque como bien decía Graciano, lo que se votaba hoy era la destitución, más allá de que por ser un recinto político se puede discutir sobre el fondo, pero la discusión era esa. Y llevar ese tema al Senado, entiendo que era licuar de alguna manera responsabilidades de otro poder del Estado. Bien, bien. ¿Discrepás con que es el punto de partida? El punto de partida es que hay 4 personas que están en un tribunal de honor que no condenan a un ex compañero, a un compañero, porque Gavazo sigue estando en filas del ejército, por haber dicho que una persona la ató, la trasladó y la tiró en el río. Pero tampoco lo hizo el propio presidente de la República. Pero el propio presidente de la República... Entonces no se entiende mucho. No, Victoria, yo, y en esto creo que Alejandro fue claro, acá condenamos todos marcamos el error, la omisión o lo que cada uno en su casa quiera pensar. Pero ¿de dónde partimos? Una vez que Vázquez, obligado por la prensa o no obligado, detecta esta situación, tiene que pedir el retiro de estas personas. Y nosotros nos estamos perdiendo si nos quedamos en el proceso y el error. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Acá es lo que tenemos que condenar. No solo no pide el retiro cuando le llega la información, sino que pone de comandante jefe a uno de los integrantes de uno de los tribunales. Bueno, pero entonces hagámosle un juicio político a Vázquez.
hagámosle un juicio político a Vázquez, pero condenemos a estas 4 personas que omitieron, porque no está en actas este asunto, ¿eh? Ellos lo que hicieron fue verbalmente decírselo a Manini y eso está en cuestión, porque realmente que un tribunal de honor de forma verbal diga, miren que este señor acaba de declarar un crimen, ¿qué hacemos? Yo lo pongo francamente en cuestión. Si se le dio pase a la justicia. Y hay versiones... Pero se le dio pase a la justicia. No se va a dar pase a la justicia. Claro, se lo dio después. Por un no es rumor. el Tribunal de Honor quien le da, ¿no? Bueno, es que lo que corresponde, es que no es el camino... No este tribunal de... Estas 4 personas, en todo caso, dicen haber consultado, pero en ningún momento dejan en actas, este señor acaba de denunciar tal cosa, nosotros pedimos que sea condenado. Ellos entienden que pasaron la información como les correspondía pasarla. Y le vuelve el comandante en jefe y dice, sigan adelante. Y lo acatás. Eso se llama obediencia debida. Sí, obvio que se llama obediencia debida. Obediencia debida se llama eso. No sé si corresponde o no, entonces vuelvo al punto. Uno escucha un Senado donde parece, uno escucha en el Senado como si se estuvieran, como si se hubiera generado una falsa oposición realmente y como si estuviera en cuestión el concepto de impunidad. ¿Quién quiere impunidad? Hoy lo planteaba Virginia. ¿Realmente ha lugar los comentarios cruzados de quién quiere impunidad, quién encubre y quién no encubre? ¿Por qué se transforma en eso el debate en el Senado? Un parlamento que no condena... A ver, de a uno. Ese es un boomerang. Ustedes saben cómo funciona el boomerang. Uno lo tira para allá y después vuelve. Bueno, ese tema es un boomerang. ¿Pero por qué es un boomerang? Porque si empezamos a escarbar todo, llegamos al famoso pacto de silencio. Y acá la madre del borrego es el pacto de silencio. Acá la madre del borrego, es el pacto de silencio entre el sector mayoritario del partido de gobierno y los golpistas. Esa es la madre del borrego. Ay, y hasta que no se libere toda la información... insistiendo con eso, ¿Cómo no? por favor, lo sigo diciendo hasta el último día porque es la realidad. De la impunidad, ¿Y por qué no se rompe el pacto de silencio? Señores, ¿Por qué no se rompe? ¿Por qué no se rompe el pacto de silencio? Ay, por favor. Voy a hacer como hospitales. Alguien leyó el documento. Mirá que aquello de Goebbels, A ver, me gustaría que Pepe, que está hace rato tratando de decir algo, que todavía es muy educado y no se tira así a las arenas. A ver, Pepe. No, con todo respeto por lo que han dicho mis compañeros, pero los debates se reeditan en el Parlamento porque las heridas no están cerradas. Punto uno. Entonces, por cualquier debate, sea porque la pelota se fue a la casa del vecino, va a estar este debate presente. En segundo lugar, esto parte en realidad del 21 de febrero de 1974, cuando se aprueba la ley orgánica militar, y ahí está en el tema de los tribunales de honor. Y yo sí me leí lo de los tribunales de honor porque es mucho más sencillo que leer un tratado que no es del alquiler de un apartamento, ¿no? Y perdón si leo, sé que no es muy televisivo, pero hay que empezar por lo primero. Y el concepto del honor en el artículo primero dice, el honor es la cualidad moral que nos lleva al más severo cumplimiento de nuestros deberes respecto al prójimo y a nosotros mismos. Si comenzamos por ahí, este es el artículo 1, no tiene desperdicio, se los recomiendo. Hay artículos realmente, el 34, el 47, me anoté algunos acá. Está muy bien que sean eliminados, ¿no? Tal cual como está previsto ahora en la nueva ley orgánica. Permitime un segundo nada más, ¿no? Señores, esperen, tenemos que hacer una pausa. Atrás mío hay imágenes en vivo en el Senado en este momento. Cuando regresemos retomamos desde allí, ¿te parece, Pepe? Gracias, ya venimos.